Imainaya Nogay Suti Alberto Tardio Flores, Cari, segunda generación de investigadores IAP, y Alin Jamusa Kaichis, que Espacioman, Esquina Atrevida. Hola, mi nombre es Luciana Miranda, los voy a acompañar el día de hoy en este espacio, miembro del colectivo de defensores de derechos humanos. Hoy, Luciana, vamos a conversar sobre un tema, que en estas últimas semanas ha estado en agenda, en controversia, en discusión. Varias personas, digamos, del ámbito jurídico también han salido a manifestar su postura, pero también colectivos y organizaciones que se han involucrado en la consecución y en la concretación, en la promulgación de esta ley en concreto en el año 2013. En este caso vamos a conversar sobre la ley 348, que esta ley, digamos, ha estado en controversia en estas últimas semanas por una autoridad importante que lo ha vuelto a poner en agenda, en discusión y en debate. Y tal vez tus primeras percepciones para entrar en concreto sobre este tema tan importante que nos trae en esta ocasión. Como decías, la ley 348 justo ahora es foco de atención de toda la gente y la población. Entonces es importante que se hable acerca del origen que tiene como tal la ley 348, y como tal tiene su origen en 2013 a raíz de distintas problemáticas, y en realidad es una conquista social, ¿no?, de las mujeres, puesto que se presentaban tasas altísimas de feminicidios, muertes hacia mujeres, muertes violentas, por lo general parejas o exparejas que matan a las mujeres. Entonces, en este sentido es que la muerte de Analí Huaycho marcó un hito fundamental para la creación de la ley 348 como un mecanismo o una herramienta que permita a las mujeres sentirse seguras, que las protejan normativamente y legalmente a las mujeres frente a la violencia sistematizada en un esquema machista, patriarcal, como lo hemos estado viviendo. Sí, igual creo que se aprobó un poco tarde, igual a partir de la lucha que comentas de que el país estaba viviendo una situación alarmante, aunque en la actualidad todavía seguimos presentando un escenario similar, pero también creo que a nivel internacional el tema de los derechos de las mujeres había comenzado a tener gran importancia. Tanto la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, por ejemplo, ya eran mecanismos importantes para que el Estado también pueda asumir esta política pública con esta ley y que pueda resguardar sus derechos de esta población vulnerable y que estaba siendo, digamos, desprotegida hasta ese momento. 2013 comenzamos con esta ley, posiblemente haya tenido defectos, ha tenido varias modificaciones, creo, a partir también de los escenarios sociales han cambiado. Digamos, las mujeres han comenzado también a sufrir otro tipo de violencia, por ejemplo en la actualidad, temas que tienen que ver con sexting, creo que se llama así, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, el tema de acoso virtual, que son delitos que han comenzado a tener relevancia. Entonces ha sufrido una modificación bastante interesante también por esa parte, y pues en esta última semana, más allá del trabajo de los colectivos, de modificarlo cada año, de estar pendiente para que esta ley también sea efectiva bajo el objetivo que tiene, pues esta última semana sale el señor presidente de la Cámara de Senadores y hace alusión específicamente a esta ley. ¿Qué mencionó? ¿Y qué podrías, digamos, a partir de lo que ha comentado el señor Andrónico, pues de que esta ley expresamente lo dijo que es antihombres? Y le consta, por si acaso, le consta a él. Sí, en medio de un escenario político, ¿no?, en la Asamblea Legislativa se estableció, él fue el que estableció que la ley 348 constituía una ley antihombres, alegando que a él le constaba, pues precisamente como decías. Entonces, es esto lo que nos pone en esta situación de poner en medio de la problemática y todo lo que nos acontece la ley 348, y lo que establece si realmente es una ley antihombres como lo establecía esta autoridad, ¿no? Que vale decir que es una de las autoridades, la tercera más importante a la cabeza del país. Entonces son importantes las declaraciones que hace acerca de la normativa que está ahora vigente en el país. Y como decías, las leyes se acomodan a las circunstancias sociales que vamos viviendo. Entonces es necesario que también entendamos que las leyes surgen a partir de acontecimientos y hechos que suceden. Entonces, en ese marco la ley 348 se creó, sufrió modificaciones y se plantearon modificaciones a distintos artículos, ¿no? Ahora, creo que lo importante en centrarnos aquí es verdaderamente si
normativamente constituye una ley antihombres, ¿no? Sí, el enfoque tiene que ver con esto. Por ejemplo, las personas que nos ven igual, los jóvenes, los estudiantes, no solo de derecho, sino también la población que ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de revisar esta ley, concordará que es una ley que tiene por objeto justo lo que comentábamos, de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en todos sus niveles, ya dándoles, digamos, esta responsabilidad a instituciones públicas, a las alcaldías, a las gobernaciones, con sus diferentes, digamos, instituciones o direcciones que tienen que adecuar un poco, por ejemplo, su forma de trabajo a construir escenarios o garantizar la integridad de las mujeres. En ese sentido, tal vez, teniendo esta ley, ¿crees que ha sido efectiva? También siendo tal vez críticos ante eso, porque también creo que lo atacan por ese lado a esta ley, porque he comenzado también a ver algunos pronunciamientos de otros abogados que dicen que es ambigua, que dicen que genera una desprotección al hombre en procesos de denuncias, de que... por ejemplo, cuando una mujer denuncia un tipo de violencia, pues ya el hombre ya se encuentra en una desventaja porque esta ley está pensada para la mujer, para que en el momento en que diga algo la mujer ya lo crean y lo puedan meter preso al hombre. ¿Es realmente así como tal? O también podemos ver, digamos, otras falencias que tengan que ver tal vez con los funcionarios públicos, porque al final y al cabo creo que el objetivo como tal de esta ley es muy importante, está defendiendo o está protegiendo a una población muy vulnerable, y eso creo que más allá de mencionarlos, por ejemplo, los datos de feminicidio actualmente hasta esta fecha creo que son altos, y eso creo que en ese sentido la ley está muy bien, pero por otro lado tal vez igual es muy importante de ver o de analizar estos aspectos. No sé qué opinas al respecto. Claro, es alarmante, ¿no? Estudiar y ver la cantidad de feminicidios que se dan al menos aquí en nuestro país y en la región aún más, porque la región de Latinoamérica siempre ha estado caracterizada por ser una de las regiones con las tasas más altas de feminicidio. Entonces son estos lugares en los que se trata de implementar mecanismos, políticas públicas que persigan el objetivo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? Y la ley 348 establece diferentes tipos de violencia a los que las mujeres están 16, sometidas. ¿No? Sí. 16, bueno, y los que pudieran transgredir la dignidad de las mujeres. Exacto, o sea, y son varios, entonces estudiarlos uno por uno es bastante amplio, pero nos da una perspectiva general acerca de lo que la ley plantea y cómo pretende proteger a las mujeres. Y sí, o sea, para mí no constituye una ley antihombres en el marco de lo normativo, ¿no? O sea, la ley no establece que el hombre es culpable inmediatamente, solamente que ante una situación de violencia se trata de cuidar a la víctima, que la víctima no sea sometida a más recursos de revictimización, que tenga que ser entrevistada una y otra vez y tener que revivir la historia, porque para aquellas que sufren violencia es muy difícil tener que contarlo esto una y otra vez. Entonces es esto igual un motivo que desmotiva a las víctimas para poder denunciar, porque están ante el ojo público a ver si les van a creer o no. Entonces yo creo que la aplicación de la norma, en todo caso, a partir de los administradores de justicia, es que surge esta problemática, ¿no? Si es que el hombre es culpable inmediatamente, que la ley no lo dice así, que la ley es un instrumento para las mujeres, porque a partir de las convenciones, tratados internacionales, en los cuales Bolivia está ratificado, entonces tiene que en ese marco garantizar y crear normativa, políticas públicas, mecanismos que protejan a las mujeres ante esta violencia. Sí. Y bueno, bajo ese entendido creo que también, o sea, si bien la ley fue creado hace 10 años, sí, o sea, 10 y 11 años, ¿no? 11 años, por ejemplo, revisaba datos antes de la aprobación, ya los niveles de violencia eran altos, pero en la actualidad también los niveles de violencia son muy altos. Y creo que también una parte importante, y aprovechamos también como que estamos en la coyuntura de donde se están discutiendo las propuestas de modificación, muchos abrogación de esta ley, puede ser que también creo que todavía no ha alcanzado el objetivo como tal, es decir, que no se ha efectivizado lo que dice la norma, y eso también sigue siendo un reto del Estado con los funcionarios que administran la justicia. También creo que el hecho de aprobar una ley como tal no soluciona un problema tan complejo como la violencia, sino que también
creo que tiene que estar acompañado de políticas públicas que realmente materialicen el resguardo o proteger la integridad de las mujeres. Por ejemplo, no sé, que las casas de acogida funcionen, o por ejemplo el tema de, no sé, otros mecanismos de las defensorías, por ejemplo, o el tema de los servicios integrales municipales que tienen que proteger a mujeres en situación de vulnerabilidad, sean tan efectivos también para resguardarlos, ¿no? Porque pensar que una ley desde ya te va a solucionar algo tan complejo no es, creo, la situación, y los datos nos los demuestran. Y creo que también algo que ha dado posibilidad a esta normativa es que cuando antes de esta ley creo que se presentaban menos denuncias por violencia hacia la mujer, y ahora pues teniendo esta ley se presenta más denuncias, y esto ha dado posibilidad de que también las mujeres creo que conozcan sus derechos, conozcan que hay instituciones que les protegen sus derechos, y que conozcan tal vez en cierta medida, y eso no quiere decir que toda la población mujer conozca también ya esto, porque todavía hay bastante reto de que tal vez las mujeres también conozcan que hay mecanismos de defender sus derechos, pero creo que también ya hay una amplia población, y estas personas han comenzado a denunciar. Y esto nos da también la posibilidad de que también la población mujer en este caso se ha comenzado a empoderar para, denunciar cualquier mínimo de violencia o cualquier acto que pueda atentar su integridad personal. Creo que en esa parte sí es efectivo, pero el reto es todavía cómo ponerlos, cómo poder trabajarlo o materializarlo en acciones concretas, esta ley, y que pueda realmente proteger a las mujeres por la alta tasa de violencia que todavía seguimos mostrando. Por ejemplo, si uno revisa la ley, que la educación es fundamental en el marco de prevenir la violencia, en el criterio de prevención, por ejemplo. Las unidades educativas cumplen realmente con, no sé, por ejemplo, hablar de violencia, cuáles, por ejemplo, los estereotipos de género que tienen que ver con generar, no sé, marcadas conductas que tenemos los hombres hacia las mujeres, y que tal vez este criterio que tiene que ver con un criterio de supremacía de los varones hacia las mujeres, y que a partir de ello tal vez generamos conductas machistas, y que a veces los varones no estamos acostumbrados a cuestionarnos ciertos criterios de conductas machistas. Por ejemplo, el tema de la educación juega un papel muy importante dentro de este aspecto. Y la ley, si bien la ley lo dice, las instituciones educativas lo están materializando, lo están efectivizando. Las universidades, por ejemplo, tendrían que tener, dice esta ley, centros de apoyo o de asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia. La mayoría de las universidades será que tienen, ¿no? Entonces también, por ejemplo, por ese lado sigue siendo un reto, pero a nivel también de los operadores de justicia, creo que también sigue siendo un reto por ese lado. Claro, es un reto verdaderamente, porque hay que pensar el objetivo de la ley, y el objetivo de la ley es que las mujeres sepan, conozcan que existen mecanismos de protección si es que ellas se enfrentan a una situación de violencia o de cualquier tipo, ¿no? Entonces, la ley se hace efectiva en el momento en el que su población, es decir, las mujeres, tienen conocimiento de los mecanismos y espacios que tienen ellas para denunciar, pero también garantizarles a ellas que sus denuncias van a ser atendidas, ¿no? Es necesario que las mujeres sientan que si denuncian van a obtener justicia, que no se les va a someter a distintos procedimientos como si ellas estuviesen mintiendo. Entonces, yo creo que es importante recordar el sentido de la ley, como también los mecanismos que van acompañados a la ley, ¿no? O sea, la ley, por ser ley, no es que se cumpla y ya, ¿no? O sea, sí, se necesitan mecanismos, sí, que garanticen la aplicación de la norma y la aplicación de lo que propugna el Estado como tal, ¿no? O sea, una vida libre de violencia para las mujeres, igualdad, equidad. Entonces, se necesitan más que normas para hacer un cambio real en la vida y en el pensamiento de todos los demás. Y uno de estos es en el ámbito educativo, como menciono. O sea, la educación, en cómo se genera conciencia en la gente para que sepa que las mujeres no constituyen territorios, que no se puede violentar a las mujeres como si fuera algo normal, o que se sientan en el derecho de vulnerar el derecho de alguien más, ¿no? Como respetar derechos ajenos. Entonces, formar a la gente en valores, en principios, en el respeto, es importante, y nosotros como juventud necesitamos hablar de estos temas, porque la verdad es que la ley al final termina siendo para nosotros, ¿no? Y la aplicación de la norma y todas las políticas que se llevan a cabo son para la juventud. O sea, somos nosotros los que
tomamos ahora el poder de todo lo que se está dando en el país, y si no nos pronunciamos ante estas cosas, resultamos siendo indiferentes, ¿no? Y yo creo que la indiferencia hacia estas problemáticas es lo que nos lleva a distintos problemas. Entonces es necesario poner este tema en cuestión. Sí. No sé, tal vez me equivoque en el nombre, pero estos grupos de varones que han sido víctimas de denuncias falsas, no me acuerdo el nombre, creo que Sindicato de Varones, algo así, o Casa del Hombre, algo así, pero igual ellos han salido a manifestarse, que han sido sujetos, objetos de denuncias falsas y que les han transgredido el derecho. Y creo que también esto nos lleva a tener este criterio de que generalizamos todo, ¿no? Posiblemente estas personas, por ejemplo, hayan sido denunciados falsamente y que seguramente la justicia lo ha determinado, pero también ello creo que no es un razonamiento que nos diga, esta ley está mal y por ende tendríamos que abrogarlo. Creo que más allá de las propuestas que han surgido, no sé, seguramente van a tratarlo en la asamblea, no sé realmente cómo está haciendo esa parte, pero como se ha puesto en agenda, pues yo creo que también va a ser necesario tal vez analizarlo, pero yo no lo veo factible abrogarlo, porque estaría poniendo en desventaja y poniendo en situación de vulnerabilidad más de lo que ya están a una población que desde ya, digamos, sufre entornos tal vez un poco más difíciles. Bueno, creo que sí, no tal vez, creo que sí sufre entornos de violencia muy fuertes, que son las mujeres. Entonces no sé realmente cómo vaya a ser la situación. Sin embargo, creo que hay que tenerlo claro esa parte de que no es una ley antihombres, y que tal vez lo que sí realmente rompe relaciones parentales o relaciones de familia o destruye familias tiene que ver con conductas de los varones, no sé, el tema del machismo, por ejemplo. Entonces hay que tenerlo claro igual y verlo esa parte. Claro, socialmente necesitamos identificar los problemas que nos llevan a cuestiones como estas, ¿no? Entonces sí, en efecto, la ley 348 no constituye una ley antihombres al tener el único objetivo de proteger a una población declarada como vulnerable ante la sistemática violencia que sufren las mujeres. Entonces es importante enfocarlo desde esa perspectiva, recordar por qué está la ley, y como dices, el tema de generalizar nos lleva a otro tipo de problemas también, porque al generalizar que sí, digamos, puede haber personas que hayan sido víctimas de denuncias falsas, no podemos presumir que todas las víctimas mienten, porque estaríamos vulnerando otros derechos también constitucionales a las mujeres, porque es una realidad que sufren violencia las mujeres. Entonces no podemos presumir que ellas mienten tampoco. Entonces es un conflicto bastante fuerte, pero la ley 348 ha estado también para combatir esta problemática de violencia hacia la mujer, que viene con un origen bastante complejo, como es la educación. Entonces combatir el problema desde la raíz, que es ese, es bastante complicado y viene de mecanismos aparte de normativa, ¿no?, que se tiene que implementar. Sí. Por un lado yo lo veo como que algo bueno que se ha puesto en agenda. Uno, en el sentido de que, por ejemplo, que también las otras poblaciones lo puedan ver, lo puedan entender, puedan, a partir de este cuestionamiento que es esta norma, pues puedan conocerlo. Creo que también este cuestionamiento nos tendría que llevar no solamente a decir, es una ley antihombres, sino que también en qué medida esta ley está siendo efectiva, en qué medida, por ejemplo, tiene los recursos necesarios para la aplicación como tal, del cumplimiento como tal, en qué medida también las instituciones lo cumplen, lo que dice las instituciones que están como responsables de materializar esta norma, en qué medida lo cumplen. Entonces creo que también nos debería llamar la atención o el análisis por ese lado, a partir del comentario que se ha dicho, pero por nada del mundo yo creo, no comparto la opinión de abrogarlo o de eliminar esta norma tan importante bajo lo que hemos comentado. Entonces creo que con esta conversación hemos llegado a la parte final. No sé, algo que quieras complementar, Lu, pero yo llamaría también a las y los jóvenes que siguen este programa de la Esquina Atrevida, que puedan conocerlo, la ley, que puedan ustedes mismos conocer la ley y ver si realmente esta ley es una ley antihombres.
Ahora la tecnología nos lleva, nos pone cerca de la información, entonces están a un clic de poder revisar esta norma, de poder también un poco, de poder también investigar un poco qué tipo de violencia sufren las mujeres, qué tipos de denuncias generalmente recaban, por ejemplo, la fiscalía, cuántos casos de feminicidio tenemos hasta la fecha, por ejemplo, cuántos se han prestado el año pasado. Entonces, teniendo esa información, vamos a ver y cada uno puede contrastar qué tipo de escenario de violencia se presentan hacia las mujeres. Y creo que también ustedes tienen tienen el derecho de poder sacar sus propias conclusiones a partir de lo que hemos conversado. Entonces, Lu, no sé, algo que quieras concluir, algún mensaje que quieras también dejar para poder concluir este escenario, este espacio. Claro que sí, el espacio es importante y yo creo que concluimos toda la charla que hemos tenido alrededor de la Ley 348, que esta constituye un mecanismo que protege a las mujeres, o al menos que pretende proteger a las mujeres de la violencia que se presenta y se ha presentado también desde hace mucho tiempo. Entonces es importante que de la mano de la ley vengan otros mecanismos que hagan que esta población conozca que existen espacios y diferentes mecanismos a través de los cuales ellas pueden acudir si es que son víctimas de violencia, y que los administradores de justicia tengan en cuenta que la aplicación de la norma se hace en pos de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no? El título de la norma. Entonces nosotros como jóvenes necesitamos cuestionarnos estas cosas y analizarlo cada uno a partir de todo lo que hemos establecido, si es que la Ley 348 es realmente una ley antihombres. Y aquí concluimos estableciendo que la Ley 348 es un mecanismo que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, que falta muchos mecanismos para que se pueda efectivizar realmente y que las mujeres se sientan seguras ante cualquier entorno, pero que sin duda sería un retroceso la abrogación o derogación de esta ley. Entonces es fundamental la vigencia de esta ley. Bueno, con esto hemos llegado a la parte final de tu espacio, La Esquina Atrevida. Cuando la información se comparte, se vuelve conocimiento. Y ya nos veremos en el próximo espacio. Hasta luego. Nos vemos.